Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo para platicar sobre México como país de destino para poblaciones en búsqueda de protección internacional. Giovanni Lepri nos acompaña el día de hoy. Él es el representante de ACNUR en México, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y qué mejor, Giovanni, que platicar contigo sobre justo cómo México puede ser un país más acogedor para personas refugiadas y en busca de la condición de refugiado. Bienvenido. Gracias, Claudia. Un gusto conversar contigo. Un gusto, Giovanni, porque creo que muchas veces las personas que no trabajamos estos temas tienen confusión sobre qué es un refugiado, quién es una persona refugiada, eh, qué implica buscar protección internacional, cuál es la diferencia entre un solicitante de asilo, una persona con la condición. Y si te parece, muy brevemente empecemos a definir esos temas para poder entender poco a poco qué papel puede jugar México en esta ecuación. Y efectivamente sí me parece muy importante empezar por este punto. Como tú dices, ¿quién es una persona refugiada? O sea, ¿qué define que una persona sea una persona refugiada? Y mira, para ponerlo de maneras muy sencillas, los dos elementos fundamentales son, uno, que la persona ha tenido que dejar su hogar, su lugar de vida habitual, por razones ligadas a violencia, persecución, a una persecución por algunas características personales o de género, de orientación sexual, o porque ha sido amenazado o amenazada y entonces ha tenido que tomar esta decisión de manera involuntaria. Yo a veces lo digo de manera que parece un poco provocatoria, digo una decisión dramática y fácil. ¿Y por qué digo, bueno, el dramático lo entendemos, pero por qué digo fácil? Las decisiones son difíciles cuando se nos presentan dos variables de la cual no sabemos cuál decidir. Pero los refugiados, la decisión es morir, ver a sus hijos ser reclutados por pandillas, ver a sus hijas ser tratadas como novias de pandilleros y violadas, o huir. Entonces, este es el primer punto, que la causa de salida es una causa involuntaria y ligada a temas que tienen que ver con violencia, con persecución, con alteración de orden público. ¿Por qué hago tanta énfasis? Porque hay mucha gente que se mueve de sus hogares, de sus países. Yo me moví muchas veces de mi país, pero hay el fundamento de la voluntariedad o la no voluntariedad en el caso de los refugiados. Los refugiados hacen una salida que no es voluntaria, es obligada. Y la segunda característica es que cruzan una frontera internacional. Para ser refugiado o refugiada, tienes que haber cruzado una frontera internacional. Ahora, hay otra categoría, otra categoría analítica que es muy importante, que son los desplazados o las desplazadas internas por la violencia. La causa es la misma, es una causa involuntaria y por causa que tiene que ver con persecución, con amenaza, con lo que dice antes. Pero en vez de cruzar una frontera internacional y pedir protección en otros países, se quedan al interior de su propio país pidiendo protección de su propio Estado. Entonces, creo que este es el elemento, digamos, de base. ¿Por qué es muy importante definir esto? ¿Por qué? Y esto me parece importante enfatizarlo. La condición de refugiado o refugiadas no es una condición que otorga una institución. Se reconoce una condición, o sea, una persona es refugiada si es refugiada, o sea, si las causas que han hecho que huyera son las que te decía, hay otras, pero bueno, lo hice un poco fácil, y se ha cruzado una frontera internacional. Entonces, por ejemplo, en México, llegaremos a esto pronto, la Comisión para la Ayuda a Refugiados, la COMAR, no define si una persona es refugiada o no. Reconoce su condición, hace un análisis y si ve que la cumple con los dos elementos que yo te decía, pues le reconoce su condición. Es muy importante porque ser reconocido como refugiado o como refugiada desencadena toda una serie de derechos que están enmarcados en la normativa internacional que son diferentes de los derechos que pueda tener otra persona en movilidad. Muy interesante. Yo creo que es importante, como tú dices, resaltar esta cuestión de involuntariedad, de que es fácil la decisión, nunca es fácil, pero digamos que es fácil porque la otra opción es morir, ¿no? Pero yo resaltaría dos cosas más. Una, que dejas tú muy claro que, por ejemplo, una persona que participa en pandillas, si su vida corre peligro y decide huir,
perfectamente puede ser sujeto a ser reconocido como persona refugiada. Y ahí creo que es importante porque, digo, si pensamos también en cómo tratar de descriminalizar a las poblaciones de movilidad, es importante reconocer que hay personas que buscan protección, incluso después de haber cometido ciertos crímenes o haber estado involucrado en ciertas actividades que uno podría ser ilícitas, pero que en realidad el derecho al refugio es un derecho humano del cual tienen, digamos, pueden ser sujetas personas también que en algún momento cometieron cierta actividad ilícita, pero que el punto es que corre peligro su vida y que tiene que protegérseles, ¿no? Digamos, porque son perseguidos o porque sufren estas violencias. Y ahí, digamos, creo que es importante porque muchas veces lo que hemos también analizado en este espacio es que se piensa que hay personas que son más o menos sujetas a protección o más o menos sujetas al derecho a migrar o a dárseles la bienvenida. Y en realidad en el caso de las personas refugiadas es interesante que existe este reconocimiento a el hecho de que corre peligro la vida de estas personas, ¿no? Un poco importa mucho el contexto de salida, pero todos tenemos este derecho a la protección. Sí, estás tocando un punto muy importante, también bastante delicado, porque es una línea muy delgada. Entonces, yo creo que rescato lo que tú dices absolutamente, que todas las personas tienen derecho a que sus solicitudes de asilo sean analizadas independientemente de las razones o cómo han salido de sus países. Ahora, cierto que, por ejemplo, si un niño o una niña ha sido reclutado de manera forzada por parte de una pandilla que han participado en actividades de esa pandilla, logran escaparse, llegan a México y piden asilo, pues su solicitud de refugio tiene que ser analizada y muy probablemente van a terminar siendo reconocidos como refugiados, porque lo que le ha pasado en su país de origen era parte del proceso de construcción y persecución del cual habían sido víctimas. Al mismo tiempo, es muy cierto que la altísima mayoría de las personas que piden asilo, o sea, que piden ser reconocidos como refugiados, son personas civiles que no han tenido ninguna actividad, digamos, involucramiento directo con ningún grupo o con ningún acto de violencia. Esa es la altísima mayoría. Me parece importante lo que tú dices, que hay casos donde también el hecho de haber participado en algunas actividades no se pueda volver como una exclusión. Hay casos donde sí se vuelve una exclusión. Hay una de las cláusulas de exclusión, exactamente para reconocimiento, por ejemplo, es haber cometido crímenes de guerra, haber cometido crímenes de lesa humanidad. Hay toda una situación que sobre todo tiene que ver con personas que hacían partes, en varios países hacían parte de grupos armados activos en guerras civiles o en persecuciones, y que aunque llegan a otro país pidiendo asilo, el hecho de haber participado en acciones ilegales o en acciones contra la población los excluyen de la posibilidad de ser considerado como refugiado. Entonces, esto es muy importante, es parte de todo el análisis que tiene que hacer, y tiene que hacer en el caso de México la Comisión para Refugiados. Pero me parece importante el punto de no estigmatizar, de no tener, yo creo que es el tema también del narrativo, del preconcepto que hay a veces frente a la población en movilidad. Tú hablas de inmigrantes, yo hablo de refugiados, yo hablo de personas en movilidad, son personas que por varias razones llegan a México, y yo creo que es muy importante que el enfoque sea un enfoque sin prejuicios, y pensando son seres humanos, están llegando a México con diferentes necesidades, que sean de protección o de una mejor oportunidad de vida. Entonces, mantener como sociedad y como instituciones esta apertura, y que como el punto de partida sea, son personas que tienen necesidades, que tienen vulnerabilidades, y que México está en condiciones de poderlas apoyar. No, bueno, si están huyendo, algo mal habrán hecho. No, y ahí creo que es súper importante, Giovanni, porque justo tú dices, no, si están huyendo no es que hayan hecho algo malo, pero a mí me preocupa muchas veces que justo se estigmatice a estas personas de movilidad en búsqueda de protección internacional, porque también hay que pensar que incluso cuando uno ve las características de las personas que solicitan la condición de refugiado, en realidad uno ve, a diferencia de cuando ve, por ejemplo, analiza migrantes o perfiles de migración,
hay muchísima más heterogeneidad, es mucho más selectivo en el sentido de que creo que tenemos que pensar también que cualquiera de nosotros puede ser una persona que busca asilo, refugio, porque estamos sujetas a riesgos de ser perseguidos por muchas razones, o de ser extorsionados, secuestrados, o que haya una guerra civil en cierto lugar, ¿no? Entonces, pensar también que nosotros, por nuestras características, podríamos volvernos una persona que solicita la condición de refugiado, eh, creo que ayuda a entender también un poco por qué la estigmatización a estas personas de que, bueno, seguramente se movieron de su lugar de origen, tuvieron que huir porque hicieron algo mal, es algo erróneo. No, absolutamente. Mira, ese es un punto realmente es fundamental. Uso tus palabras, todas podemos ser refugiados o refugiadas o desplazados internos. Mira, creo que lo que pasó con la invasión de Ucrania últimamente, el año pasado, es también muchas personas que veían, sobre todo en Europa, en el contexto europeo, que veían como el tema de los refugiados como algo muy alejado, como algo que pasa en África, que pasa en Asia, que pasa en otros lugares, pues de repente empezaron a pensar, pero estas son personas que se me parecen. O sea, tuvieron más, lastimosamente, más empatía por la similitud, pero de un lado sí volvió a poner el tema del derecho internacional de refugiados muy central en agendas donde tal vez se había bajado un poco de intensidad. No sé si has tenido la ocasión de verla, si no te recomiendo, y recomiendo a todos los que nos están escuchando, de ver la película Las Nadadoras. Es una película, a mí me impacta mucho porque yo estaba en Grecia, mi puesto anterior, y estaba justo en Lesbos cuando llegaron las dos hermanas, entonces, que son protagonistas de esta película. Pero lo que me llama más la atención es toda la vida de Sara y Yusra antes de salir de Damasco. Eran dos adolescentes que hacían una vida absolutamente normal, como podrían ser mis hijas o las hijas de cualquiera, y de repente ven toda su vida completamente cambiar de manera tan dramática. Y ahí creo que sí está exactamente el punto que tú muy bien mencionaste. ¿Qué quisiéramos nosotros, tú y yo, y lo que nos están escuchando, recibir en el momento que tuviéramos que salir corriendo solamente con nuestros familiares y poco? ¿Qué quisiéramos? Yo creo que una de las primeras cosas que quisiéramos era ser tratados como personas. Ser tratados, ser escuchados como seres humanos, ser escuchados como seres humanos con derechos violados, con una situación muy traumática que estamos viviendo, y claramente después quisiéramos la ayuda, el apoyo, la posibilidad de reconstruir una otra vida. Pero creo que fundamentalmente quisiéramos ser considerados como seres humanos que somos. Y cada ser humano es único. Entonces, no solamente ser considerados como seres humanos que somos, pero ser considerados como hombres, mujeres, como parte de la comunidad LGBT, como estudiantes, como personas de la tercera edad, como personas que tienen algún tipo de discapacidad, como seres humanos únicos y muy distintos, con necesidades también únicas y distintas. Y entonces esto también depende, volvemos un poco al principio de la pregunta, ¿qué debería hacer México para ser un país más incluyente frente a la población refugiada? Pues eso es uno de los grandes temas, tener políticas públicas diferenciadas para responder a las necesidades específicas de la población en movilidad, y yo me refiero particularmente a la población refugiada. Y te digo que la impresión que yo tengo, llevo poco más de 3 años y medio en México, yo creo que México tiene mucho potencial, con todos sus extremos de país, con extremos, porque los extremos que uno quiere los puede encontrar, pero también tiene, si no un extremo, tiene un gran potencial de inclusión. Pero hay toda una serie es como una receta, ¿no? Hay una receta compleja donde hay una serie de ingredientes que tienen que ir juntos, pero también necesitamos buenos cocineros, cocineras. Y es complicado. Déjame resaltar, para los que no han visto la película, no voy a dar ningún spoiler, pero creo que la escena en la que están las hermanas bailando y hay un bombardeo detrás es muy impresionante, ¿no? Porque también podemos pensar eso, y hasta qué punto también nos puede remitir al grado de violencia que se vive en ciertos lugares del país, en donde hay también asesinatos, no hemos vivido bombardeos, pero sí hay, digamos, todo el tiempo personas que mueren, homicidios, y la vida sigue, ¿no? La vida cotidiana sigue. Pero hasta qué punto puede seguir en estos contextos y hasta qué punto uno tiene que salir. Y el viaje que hacen las hermanas en esta película está basada en hechos reales. Es muy complicado el viaje. Exacto, y está basada en hechos reales, es muy bien hecha, te lo puedo decir porque conozco muy bien la historia de primera mano, es muy fiel a la realidad, y fíjate que ellas deciden irse
cuando muere una amiga, una conocida. O sea, cuando el bombardeo se acerca tanto, bueno, también cuando están en un fuego cruzado, cuando están en un bus, pero cuando se le acerca tanto que ya nos toca a nosotros. Y además que hay mucha presión para no hacerlo, digamos, la familia, o sea, uno piensa que cuando, como tú dices, es una decisión fácil el salir, pero en realidad también hay muchas razones por las cuales no moverse. Hay fuerzas que en general nos detienen, ¿no? Porque sabemos en general que el viaje es complicado. Y ahí yo quiero preguntarte, Giovanni, aprovechando toda tu experiencia justo en Europa, en Grecia, poco que podemos aprender, ¿no? En México de lo que ocurrió en esos contextos, pero también, como tú mencionabas, bueno, se pensaba que el refugio era algo lejano, como dices, en África, tú también estuviste en otros contextos, pero ¿qué podemos aprender de esos contextos que parecen más lejanos y ligarlo un poco con el caso del desplazamiento interno en México? Eh, la diferencia clara entre una persona refugiada y un desplazado interno es el cruce de fronteras nacionales, internacionales. Muchas veces se huye primero de manera interna, se convierte en desplazado y cuando se encuentra la oportunidad se migra, se cruza esta frontera, se solicita la condición de refugiado, se vuelven algunos reconocidos y otras personas no, pero digamos, está todo este proceso también. En el caso de las nadadoras no hay este desplazamiento interno. Pero en otros casos, en el caso de México, sí estamos viendo que a la frontera con Estados Unidos está llegando personas, por ejemplo, de Michoacán, que intentaron proteger sus vidas en otros contextos. Pero ¿qué aprendemos también de Europa, de África, para tratar de pensar en esta trayectoria de búsqueda de protección? Sí, qué buena pregunta, muy difícil, claramente muy amplia, pero excelente para poder hacer una reflexión. Mira, acabamos de pasar el Día Mundial de Refugiados, este evento anual cada año en el 20 de junio. No me gusta decir que se celebra, pero porque es un momento de reflexión, es como un corte de qué ha pasado en el año anterior frente al desplazamiento forzado. Y mira, cada año estamos quebrando récords. Si fueran las Olimpiadas, seremos campeones olímpicos por cada año. Llegamos a más de 110 personas, perdón, 110 millones de personas que están desplazadas por la violencia. Son una persona cada 73, 74, dependiendo de la última cifra, a nivel mundial, están huyendo por causas ajenas de su voluntad, o como refugiados o como desplazados y desplazadas internas. Entonces, primera reflexión que vale para todos los continentes, porque el desplazamiento forzado no es de un continente u otro, es de todos. América Latina es el continente donde más ha crecido en los últimos 10 años. Atención, esto significa que tenemos que reflexionar también aquí cerca de casa de qué está pasando. Pero el primer tema, ¿cuál es? Es que el número de personas que están huyendo está creciendo y entonces es un tema que no es nos gusta o no nos gusta. Claro que no nos gusta, pero hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo y hay que realmente responder de manera responsable. No es un tema de los gobiernos o de la sociedad civil o de los organizaciones internacionales, sino es un tema de la sociedad en su conjunto. Este tema es muy importante, pensar que la respuesta es una respuesta que tiene que ser en la sociedad en su conjunto. Y la reflexión, y mira, reflexión que viene de hace pocos días, otro naufragio, otros muertos en el mar. En Grecia, iban a Italia y, como pasa muchas veces, estaban por las costas griegas, por las islas griegas y murieron, no se sabe exactamente, pero decenas de personas, niños, niñas, que murieron. Entonces, yo creo que la lección que vale para todos es vías regulares, legales, seguras, que permitan a las personas de movilizarse sin tomar estos riesgos dramáticos. La segunda reflexión es que el 75% más o menos de las personas refugiadas se han refugiado en países vecinos y es en el sur del mundo, o en los lugares menos desarrollados. Entonces, comunidades receptoras que ya tienen muchas dificultades económicas, de desarrollo, que reciben población refugiada con muchas necesidades. Entonces, la solidaridad internacional del norte frente al sur, creo que nos tiene que hacer reflexionar. A mí me ofende cuando escuchaba en Europa decir la invasión de los refugiados sirios a Europa. ¿Cómo puedes decir, volviendo a las nadadoras, cómo puedes decir que 1 millón de civiles
que huyen de una guerra horrible y llegan a un lugar que es un espacio socioeconómico de 500 millones de personas, estén invadiendo. Hablemos, pero lo mismo las caravanas, cuando aquí veíamos. Sí, en México también. Entonces yo creo que lo que podemos aprender es, primero, los datos tienen que ser ciertos, tienen que ser claros, tienen que ser sustentados por análisis muy cuidadosa, tienen que ser difundidos de manera que la sociedad entienda, vea, y no sea manipulada frente a esta imagen imagen negativa. Entonces, un cambio de narrativo son políticas que aseguren que las vías legales, las vías alternativas se pueden mantener y al mismo tiempo mantener abiertas las puertas al asilo territorial. Y esto, claro, es un punto fundamental. Y yo te digo, tengo una preocupación porque lo que todo está pasando en esta región, yo veo que de un lado sí hay un incremento de vías regulares, sí hay un esfuerzo hacia asegurar que las personas puedan evitar estos viajes, porque el viaje del Mediterráneo, de Libia hacia el sur de Europa, es dramático. El viaje del Darién es dramático igual. Uno es de tierra, el otro de mar, uno de mar, el otro de tierra, pero son igualmente dramáticos. Entonces, esto es muy positivo, que hayan por lo menos en esta región, se están fortaleciendo estas medidas. Pero esto no puede ser a detrimento del asilo territorial. O sea, el riesgo de decir, bueno, entonces yo aseguro que hayan vías regulares alternativas y entonces evito que si alguien se presenta en mi frontera, poderle ofrecer la posibilidad de solicitar asilo. Y aquí es un juego muy delicado, porque si las dos cosas van juntas, estamos avanzando. Si las dos cosas no van de manera disjunta y una se vuelve una alternativa a la otra, ahí vamos a poner en riesgo los fundamentos del derecho internacional, que es el derecho a pedir asilo. Porque además mucha gente ni las conoce, las vías alternativas. No existen. O sea, existen, algunas existen, se están fortaleciendo en esta región, pero no son accesibles para todos. Si una persona no tiene documentos, no sabe hablar el idioma y ha huido desde su entorno y llega a una frontera y pide asilo, pues ofrecerle una vía alternativa de otro lado no le sirve, necesita que su caso sea analizado. Y permítame decir que sobre todo esto es muy relevante en la frontera México-Estados Unidos. Es una de las fronteras, si no la frontera más grandes o seguramente la más escrutinada al mundo, donde es importante que las personas puedan seguir pidiendo asilo en Estados Unidos, porque además el hecho que hayan transitado por México no puede ser un limitante, una barrera a su posibilidad de pedir asilo una vez que llegan a Estados Unidos. Giovanni, déjame detenernos un segundo. Te propongo, creo que es muy importante lo que resaltas tú, y ahí en ese sentido, la ACNUR y las Naciones Unidas juegan un papel fundamental, en el sentido de que la problemática que viven las personas refugiadas o en busca de protección es una cuestión global. Hay personas refugiadas de todas partes del mundo, como tú dices, una concentración en el sur, en países vecinos, que también tienen otros problemas que atender, ¿no? Hay distinto tipo de responsabilidades del norte global, vamos a decir, hacia estas poblaciones, algunos países más abiertos que otros. A mí me preocupa siempre cuando se utiliza la palabra crisis, y quiero que reflexionemos, ¿no? Porque hablamos de la palabra invasión, ¿no? O en las notas de prensa cuando sale el tsunami de la invasión. Digo, no, a ver, incluso en México somos 126 millones, perfectamente podemos acoger 100,000 personas que llegan, 200,000 personas. En el caso de Canadá, por ejemplo, que es un país de 40 millones, se está hablando de 450,000 nuevos inmigrantes. Hay otros conceptos en otros contextos en los que se habla diferente de estos números, de estos volúmenes de personas que llegan, porque se considera muchas veces que son seres humanos. No se piensa en estos números, pero tú dices, bueno, hay que manejar los datos de manera correcta. Y estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, pero ¿qué hacemos cuando hay contextos de crisis política, de crisis económica, de crisis humanitaria? A mí no me gusta hablar de una crisis migratoria o una crisis de refugiados, pero es verdad que hay malos manejos de las problemáticas asociadas, ¿no? Y entonces pareciera que muchas veces hablamos de estos temas cuando en los medios, en las noticias, se hablan de crisis, entre comillas, de estas grandes invasiones, entre comillas, también de personas que llegan. ¿Cómo medimos o cómo mediamos, cómo intervenimos para que los gobiernos tomen conciencia, la sociedad en general también sea una sociedad que reflexiona sobre la llegada de estas personas por diversos motivos, sin caer en el alarmismo, sin caer en esta idea de que todo está mal, no se puede resolver?
Porque cuando pensamos en la palabra crisis pareciera que entonces después se resuelve, pero vamos de crisis en crisis en crisis y en realidad no se ha resuelto nada, ¿no? Y como tú dices, estamos rompiendo récords todo el tiempo. Entonces, en esta búsqueda de cambio de narrativa, ¿qué hacemos para tratar de un poco modular este lenguaje? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, mira, siempre lo digo que no hay crisis de refugiados, no hay crisis migratoria. La crisis es cómo responde a un fenómeno que es un fenómeno de nuestros tiempos, un fenómeno histórico, pero un fenómeno que ha visto creciendo en estos tiempos. Entonces, las personas migran o las personas buscan protección porque lo hacen y lo hacen de manera siempre mayor. ¿Cómo se responde como sociedades, como gobiernos, pero yo diría como sociedades en su conjunto a este fenómeno inevitable? Define si es una crisis o no es una crisis. Yo te diría hasta más, si es una crisis o es una oportunidad. México es un país, y esto te lo digo por haberlo viajado y por estar viajando mucho y conociendo muchos lugares, que tiene una crisis laboral, es decir, que tiene un déficit de mano de obra que está creciendo mucho día a día, por muchas razones. Pero no solamente, siempre se habla de Estados Unidos, de Canadá, de las posibilidades de inclusión laboral en estos países. México también tiene un gran potencial. Entonces, ¿qué pasa? México tiene necesidad de mano de obra y parte de esta mano de obra, parte de estas personas que se pueden vincular de manera formal a la sociedad mexicana a través del empleo, pero a través también de políticas públicas que los incluyan, es a través de personas extranjeras, de los cuales muchos son refugiados. Entonces, yo diría que son dos los elementos. Y no es que quiero ser el que hace todo fácil, porque no es fácil, pero creo que no es fácil, pero tampoco está lejos de la realidad. O sea, la primera es se necesita reconocer el fenómeno y responder de manera proactiva y no reactiva. O sea, diseñar políticas públicas y fortalecer las instituciones que tienen que responder, por ejemplo, a todo el tema de la documentación. El tema de la documentación es un tema fundamental, es un tema básico. Es el inicio del camino. Bueno, el inicio del camino es políticas que dejan abierta la entrada a personas que necesitan asilo. Es lo que decía antes. Y estamos viendo fenómenos preocupantes a nivel mundial de países muy importantes, muy poderosos, que están progresivamente cerrando sus fronteras. Y esto es preocupante. Esto es preocupante. Fronteras sensibles a la protección y que dejan entrar las personas que necesitan protección. Instituciones capaces y fortalecidas que puedan rápidamente, de manera justa, pero rápida y eficaz, reconocer las condiciones de las personas refugiadas y un proceso que vaya a la integración en la sociedad que los recibe. Todo esto acompañado de un narrativo, que son los medios, de la academia, que son las instituciones mismas, que no ve esto como un tema de crisis, sino como un tema, de un lado, de una solidaridad internacional necesaria y fundamental. Además, solidaridad con el sur del mundo, lo vuelve un poco a lo mismo de antes, y ya tiene números mucho más altos, y políticas públicas que puedan realmente hacer que esta integración sea eficaz. Yo creo que en muchos países esto es posible, pero necesita mucha concertación de diferentes aspectos y sobre todo necesita una voluntad política. Claudia, al final, si el político de turno manda un mensaje positivo, inclusivo y de acogida, es mucho más fácil que la sociedad lo siga o la siga. Si hace el discurso al revés, también es mucho más fácil que lo siga o la siga. Entonces, en este sentido, yo creo que estamos un poco en un parteaguas. Hay un tema que también es muy importante, que es el Pacto Mundial para Refugiados. Hay dos pactos mundiales que se han firmado al mismo tiempo, uno para refugiados, y bueno, que nacen de la Declaración de Nueva York, uno para refugiados y uno para migración. Estos dos pactos mundiales tienen a la base el hecho que la respuesta al fenómeno migratorio y de protección y de refugiados son temas de la sociedad en su conjunto, no son temas de un sector o el otro de la sociedad. En diciembre tenemos la segunda revisión del Pacto Mundial en Ginebra, que son cada 4 años, y vamos a traer ejemplos, ahí un poco respondiendo a tu pregunta, positivo de donde los ingredientes han sido todo puesto a disposición, los cocineros o las cocineras hicieron una buena receta y salió algo positivo.
ganaron los refugiados, ganó la sociedad en su conjunto, y muchas veces ganó el sector privado, porque, repito, la inclusión laboral sí se vuelve uno de los temas importantes. Entonces creo que sí son un poco estos los elementos que te diría. Cuando miro al nivel global, me preguntaste mucho, sí, yo trabajé en muchos países, a veces digo que soy un millennial porque empecé a trabajar en el ACNUR el milenio pasado, en el 99, entonces sí vi muchas situaciones. Fíjate que yo veo a México como uno de los lugares con más potencial. A veces alguien me mira así cuando digo México, ¿cómo? Vino una visita del Parlamento Europeo, vinieron los jefes de grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, y fue una reunión con ellos, y usted punto se lo digo, ¿usted piensa que Europa sea muy avanzada y sea muy como uno de los polos grandes de desarrollo? Pues fíjese que México le puede dar algunas informaciones sobre cómo se puede hacer un proceso inclusivo de población refugiada, con todos sus dificultades. Tenemos un proyecto de integración laboral para refugiados que ya ha beneficiado a más de 100,000 refugiados en México. Y Claudia, yo voy a visitarlos en sus casas. Y cuando digo sus casas, realmente son sus casas. Algunos están comprándolas o están recibiendo subsidio del Infonavit para lograr tener sus casas. Y son personas refugiadas que han reconstruido su vida en México y que te dicen, este es mi sueño americano, yo me quiero quedar aquí, no tengo ninguna intención de ir a ningún lado, aquí estoy bien, mis hijos están estudiando, tengo un buen trabajo, tengo mi casa, no son gran lujos, pero es reconstrucción de la vida. Entonces, aprovechemos de este espacio que se nos está dando y aseguremos que las corrientes inclusivas ganen sobre las corrientes exclusivas. Y ahí sí hay retos, porque la xenofobia, la exclusión siempre está lista para aprovechar de los espacios que le dejas. Es muy agresiva. Coincido contigo, Giovanni, me encanta cómo lo explicas, porque un poco también el objetivo de crear este espacio Destino México es que nos cuestionemos hasta qué punto nosotros, desde distintas posiciones, podemos ser acogedoras, incluyentes hacia otras personas. Y creo que algo que ha salido constantemente es la solidaridad que ha mostrado en otros contextos el pueblo mexicano en distintos niveles, ¿no? Digamos, no sin pensar en políticas y programas, pero la solidaridad que se da muchas veces con los vecinos, y en realidad habla también muchas veces del poco contacto, del poco intercambio que existe entre las personas extranjeras en México y las personas mexicanas, vamos a decir, que nacieron acá, porque muchas veces hay poco contacto, hay poco intercambio, pero que en realidad es porque hay pocos extranjeros también en México en general, ¿no? Aunque se piense que es un país, digamos, donde hay una gran llegada de extranjeros. Y creo que en general se resalta esa solidaridad. A mí me gusta mucho pensar en que, digamos, podemos estar, como tú dices, en un contexto en el que podemos integrar a las personas migrantes en movilidad, refugiados, solicitantes de asilo, pero que tenemos que pensar qué implica esta integración, cómo vamos a tratar de erradicar la xenofobia, la discriminación, el racismo. Y creo que es bueno ser optimistas porque entonces también nos da pie a tratar de buscar soluciones y no pensar que todo se acabó. Cuando se implementó el programa Quédate en México, y ahí me preguntaban, bueno, ¿qué implica esto para nuestro país? Yo les contestaba a los medios y demás, era como que era una oportunidad para decir, sí, que se queden acá, tratemos de pensar cómo podemos hacerlo, qué condiciones necesitamos cambiar, qué contextos podemos fortalecer para que todas estas personas que se piensa que están solamente tratando de llegar a Estados Unidos, pues que nosotros podamos también acogerles y abrirles la puerta. Y creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Pero quedémonos ahí, si te parece, una última reflexión, Giovanni, de pensar cómo podemos integrar, cómo podemos recibir a estas personas refugiadas, cómo recordarles a todos la solidaridad que existe y que ha existido y pensar que ganamos todos con la integración de las personas refugiadas. Sí, qué bien, Claudia, que podamos un poco cerrar este encuentro, un poco jalando los hilos de esta reflexión. No lo voy a poner en orden de prioridad, pero un poco en orden de lo que son los elementos que yo creo. Una es la educación. La educación, no de ser bien educados, la educación en el sentido de educar al discurso inclusivo. ¿Y por qué digo educar? Porque muchas veces hay desconocimiento. Y para que se pueda hacer frente al desconocimiento, pues hay que educar, hay que pasar esta información. Entonces yo creo que ahí sí los medios
las instituciones públicas, privadas. El sector privado se nos volvió ahora un amplificador de mensajes positivos. Tenemos 500 empresas que trabajan con nosotros en el programa de integración y tenemos grandes mandos de esas empresas que tal vez ni siquiera sabían quién era un refugiado o una refugiada, que ahora hablan de cómo el hecho de, por ejemplo, el refugiado o la refugiada tenga una rotación mucho menor que los mexicanos que trabajan en las empresas, es un gran valor añadido económico y entonces se vuelve muy fan, dejemos dar esta palabra, de reclutar a personas refugiadas en sus planteles, en sus empresas. Entonces yo creo que, ahora sobre esto para hacer un ejemplo, pero creo que la academia, los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Entonces, el primero es, como dicen los anglosajones, set the scene, es poner los temas como son y poderlos difundir. Y eso es un trabajo continuo, es un trabajo continuo, porque además la dinámica cambia todo el tiempo. Hace pocos años se hablaba de norte de Centroamérica como persona que buscaba refugio en México, 3 nacionalidades o 4. El año pasado la Comar recibió más de 110 nacionalidades distintas. Está cambiando. Entonces, hay que también saber adaptar este lenguaje, este intercambio sobre los temas. Y creo que ahí nosotros también podemos jugar un rol importante como organismos de Naciones Unidas, pero hay mucho más fuerte cuando viene de la sociedad mexicana misma. Es más creíble porque claramente nosotros, claro, pues si yo no estuviera hablando de manera positiva de los refugiados, pues no estaría haciendo mi trabajo, pero es aún más fuerte cuando viene de otros sectores de la sociedad. El segundo, lo vuelvo a decir, pero me parece importante, es la creación y adaptación de políticas públicas inclusivas, donde todas las cadenas de eventos que tienen que pasar, porque una persona, desde que cruza el territorio nacional a que esté integradas y autónoma, lo pueda hacer. Hay muchos temas muy prácticos de documentación, de acceso. Te hago un ejemplo cualquiera, podría hablar horas de esto, pero te hago un ejemplo cualquiera. Validación de estudios. Llega una persona y no pudo sacar su documento. ¿Cómo demuestra que tiene un cierto nivel de estudio? A veces no puede ir al consulado porque es refugiado y no puede ser al representante de su propio país del cual está huyendo. En otro caso sí lo puede hacer. Entonces, hay cosas muy prácticas que hay que resolver y eso son la adaptación de la legislación, de la política pública para que lo puedan hacer. Tercer elemento es las instituciones que tienen que ver con todo esto, tienen que ser fortalecidas para que sean al nivel de la demanda. Si la Comar recibía 1.000 o 2.000 solicitudes de asilo hace 5 años o 6 años, y ahora al año, y ahora recibe 130.000, no puede ser la misma Comar, o hasta menor. Entonces, yo creo que ahí es donde juega, y el último me parece fundamental, el punto es, cada país tiene que hacer su parte, que no es un tema de pasarse la responsabilidad. Cada país, claramente, un país como Belice podrá ser una parte menor en términos de su capacidad territorial, financiera, de absorción, de cuánto puede hacer México o Estados Unidos, pero puede ser su parte. Tener un sistema de asilo que funciona, tener procedimientos que funcionan, tener acceso a la educación, a salud, a los servicios para personas refugiadas, y claramente cada país tiene que hacer su parte. Entonces creo que las políticas que no se vuelven políticas de pasarse la responsabilidad entre uno y otro, sino compartir la responsabilidad y poder avanzar en una dirección incluyente. México, concluyo con esto, sí es un país acogedor. Repito, es un país de extremos, es un país que tiene muchas dificultades. Hay temas que hay que ver con muchas territoriales importantes, pese a que probablemente lo sabes muy bien, no sé si la audiencia lo conoce, que más del 70% de las solicitudes de asilo en México son en Chiapas y casi la mayoría de estas son en Tapachula. Tapachula no es la ciudad más desarrollada de México, es una de las ciudades que tiene más temas ya de desarrollo socioeconómico, de servicios públicos respecto a muchos otros lugares del país. Entonces, esta presión que Tapachula recibe tiene que ser compensada también de inversiones y apoyos para que la alcaldesa de Tapachula, pues en este momento es una mujer, la alcaldesa de Tapachula puede decir a sus constituyentes, puede decirle, miren, la llegada de personas en movilidad también está aportando un incremento, una mejora de servicios públicos. Entonces, podemos ayudar un discurso incluyente con acciones
que puedan sustentar una política incluyente. Si no hay estas acciones, pues el riesgo que a un cierto punto, a pesar de las buenas intenciones de los gobernantes, que ojalá sigan y que hayan, pero que los padres de familia lleguen y dicen, pero dime un poco, tú me estás insistiendo que la llegada de refugiados es positiva, pero mi hijo ya no tiene pupitre porque se lo dieron a otro, y entonces todo esto puede desencadenar todos los elementos de exclusión. Entonces, no solamente políticas públicas incluyentes, pero también diferenciadas y que tengan en consideración de cuáles estados, cuáles lugares, cuáles municipios más necesitan apoyo. Y creo que no es imposible, Claudio, creo que no es imposible. Creo que estamos en un momento histórico muy importante y ojalá que logremos avanzar en esta dirección, pero creo que México tiene potencial de ser un país que sigue siendo, manteniendo alto el honor de su tradición, de su tradición de ser un país incluyente. Gracias, Giovanni. Quedémonos con esa idea positiva, optimista. Esperemos que las condiciones en general en México también mejoren para que no haya un aumento del desplazamiento interno, porque decíamos al inicio, bueno, cualquiera de nosotros puede convertirse en una persona refugiada. Esperemos que no sea así. Esperemos que las condiciones de México mejoren, que haya, como tú dices, contextos locales preparados, pero también, digamos, un poco esta diversificación de contextos locales que puedan acoger. Me encantaría poder recuperar, por ejemplo, esto que tú mencionas del papel de las empresas, del sector privado, porque creo que es clave. Y por último, resaltemos que, bueno, de mi lado, desde la academia, hacemos el trabajo académico, tratamos de buscar vinculación con otros actores, y yo te agradezco muchísimo, Giovanni, la presencia de ACNUR en este espacio para reflexionar conjuntamente cómo México puede ser un mejor destino de personas refugiadas. Así que bueno, los dejo, les invito a seguir este espacio y gracias, Giovanni, de nuevo. Gracias a todos.